Bueno, ¿qué pasa cuando una forma ancestral de ver la justicia choca, pero de frente, con las leyes de un Estado moderno? Hoy vamos a meternos en una historia increíble que viene de Ecuador. Un caso que literalmente obligó a todo un país a preguntarse cómo construir un puente entre dos realidades que parecían irreconciliables. Todo arranca en el 2013. Miren la secuencia de los hechos. Primero, un acto de violencia. Una pareja de ancianos guaraní es asesinada. La comunidad, siguiendo sus propias tradiciones de justicia, responde con una incursión de represalia. Hasta aquí es un conflicto interno, ¿cierto? Pero de repente interviene el Estado ecuatoriano. Y aquí es donde todo se sale de control, porque el Estado no lo ve como una disputa comunitaria. No, arresta a 7 miembros guaraní y los acusa nada más y nada menos que de genocidio. Y los envía a una cárcel estatal, un lugar que para ellos era básicamente otro planeta. Y para entender la dimensión de este choque, hay que leer esta frase. Es una cita directa de una sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador. Dice, para los ancianos, el mundo de la cárcel es un lugar donde se muere. Ellos piensan que al entrar, se muere. A ver, esto es brutal. Y no lo decían como una exageración, ¿eh? Para ellos, que venían de un mundo de aislamiento, la idea de estar encerrado en una prisión estatal no era un castigo, era literalmente una sentencia de muerte, un lugar sin retorno. Entonces, ¿cómo es posible que algo así suceda? Bueno, para entenderlo, tenemos que dar un paso atrás y mirar el panorama completo, el sistema legal de Ecuador. Porque resulta que no hay un solo sistema de justicia, hay dos, y ambos son increíblemente reconocidos por la Constitución. Y aquí se ven las diferencias, que son abismales. Miren, la justicia ordinaria, la del Estado, se basa en leyes escritas, en códigos. Su objetivo es claro, castigar. Por el otro lado, tenemos la justicia indígena. Esta no está en libros, se basa en tradiciones ancestrales. Y su meta no es el castigo, para nada, es restaurar la armonía en la comunidad. O sea, estamos hablando de dos mundos, dos filosofías que corren en paralelo, pero que miran en direcciones totalmente opuestas. A todo esto técnicamente se le llama pluralismo jurídico. Pero más allá del nombre, lo que hay que entender es esto, y es clave. La justicia indígena no es una justicia de segunda categoría, no es algo folclórico o simbólico. No, la Constitución de Ecuador le da exactamente la misma jerarquía, el mismo peso, que a la justicia del Estado. Son iguales ante la ley. Y claro, cuando tienes dos sistemas tan poderosos y tan diferentes, el choque, como en el caso guaraní, era casi inevitable. Fue la prueba de fuego para este modelo. Y esa tensión, ese choque de trenes, finalmente llegó a la Corte. Y lo que pasó después, bueno, fue un fallo que lo cambió absolutamente todo. Estamos hablando del año 2021. La Corte Constitucional publica esta sentencia, la 112-14-JH-21. Y sí, es un número largo, pero es un número que marcó un antes y un después. Porque la Corte no se quedó solo en el caso de los 7 guaraní, fue mucho más allá. Se puso a analizar qué significa de verdad impartir justicia en un país que se define a sí mismo como plurinacional. Y las conclusiones de la Corte fueron demoledoras para el Estado. A ver, punto por punto. Dijeron que la justicia ordinaria había fallado por completo al no tener una perspectiva intercultural. O sea, juzgó sin entender. Segundo, calificaron el uso de la prisión preventiva de arbitrario y, ojo a la palabra, culturalmente devastador. Señalaron que no bastaba con poner un traductor, se necesitaba un intérprete cultural, alguien que tradujera no solo palabras, sino mundos. Y, lo más importante de todo, le dio una orden directa al Estado. Tienen que crear un mecanismo para que los dos sistemas de justicia dialoguen, de una vez por todas. Así que la Corte no solo señaló el problema, sino que exigió una solución. Y esa orden se convirtió en el motor para crear algo tangible, algo real, el puente legal del que hablábamos. Y la respuesta llegó. En marzo de 2023, el Consejo de la Judicatura aprueba la Resolución 053-2023. Esto que vemos aquí es, ni más ni menos, el primer protocolo para el diálogo intercultural en la historia de Ecuador. No es una recomendación, es una regla, el resultado directo de la orden de la Corte. Pero, ¿cómo funciona este protocolo en la práctica? Bueno, estaba bastante bien pensado. Primero, se sientan a la mesa las personas indicadas. Autoridades indígenas por un lado, jueces y fiscales por el otro. Paso 2, y esto es fundamental, se elige a una persona que actúe como facilitadora, alguien neutral que entienda de ambos mundos. Con esa persona guiando, se abre el diálogo, un diálogo que busca ser horizontal, de igual a igual. Y el objetivo final es llegar a acuerdos que se puedan cumplir, que sean reales, no solo palabras bonitas.
Y esta figura del facilitador o facilitadora es la pieza clave de todo el engranaje. No es un simple moderador que da la palabra, ¿eh? Para nada. Es una persona experta que tiene que asegurarse de que la cancha esté pareja, que nadie domine la conversación, que se hable con transparencia y que los acuerdos que se tomen tengan sentido en la práctica. Es, en esencia, ese intérprete cultural que la Corte dijo era tan necesario. Es el verdadero constructor del puente. Entonces, al final del día, esto es mucho más que un protocolo. Es una declaración de intenciones sobre el tipo de país que Ecuador quiere ser. Y aquí está la importancia de todo esto, porque este protocolo es el intento de Ecuador de que su constitución no sea solo papel. Es el esfuerzo por llevar esa idea tan bonita de Estado plurinacional del mundo de la teoría al mundo real, al día a día. Es, literalmente, la construcción de ese puente para que dos mundos puedan coexistir. Claro, todo esto nos deja con una gran pregunta flotando en el aire, ¿no? ¿Basta con tener reglas y protocolos para crear un entendimiento real entre culturas que ven el mundo de formas tan radicalmente distintas? El plan para construir el puente ya existe, está en papel. Pero que ese puente realmente pueda unir dos orillas, bueno, eso solo el tiempo lo dirá.